Porque solo me han quedado 500 euros. Y he tenido que dejar de trabajar, porque estoy con psicólogo, con psiquiatra y enferma. Llevo ya 2 meses en la cama. Pasar esto una madre, una hija de 36 años, con una nena de 9 años que ha dejado. Del padecimiento que yo he tenido a raíz del accidente de metro, he sufrido un infarto cerebral. Estaba esperando que haya justicia y no ha habido ni justicia siquiera. Es lo único que pido. Nos parece lamentable que hay 43 muertos en la mesa y 0 dimisiones. Y aquí no pasa nada. El comportamiento que han tenido nuestros dirigentes con las víctimas y con las familiares de las víctimas no ha sido nada correcto. El gobierno valenciano por lo menos ayudar a las víctimas. Aquí no las ayuda para nada. Y que con tanto dinero como se están gastando en tantas copas y en tanto todo, y no están arreglando las vías. Y por supuesto arreglar la seguridad del metro mucho más de lo que hay. Hoy hemos venido en metro muchísimo, se sigue estando fatal. Y ahora el único culpable, según ellos, es el conductor, el que está muerto. El responsable, yo entiendo como ciudadano, que es el Partido Popular Echenitas por no invertir dinero en servicios públicos. Y es lo que estamos demandando. El tema está en que un ferrocarril que mueve tanta cantidad de viajeros como es el metro en cualquier parte de una capital grande, pues tiene que tener unos sistemas de seguridad que haga inviable que cualquier fallo humano pueda pasar la catástrofe que ha pasado con 42 muertos. Queda demostrar que el sistema de frenada instal·lada en la línia 1 és l'adequat. En la curva del fatídic accident no hi havia una balisa que poguera no permetre que s'augmentara la velocitat en la curva. Queda demostrar que el sistema de frenada instal·lada en la línia 1 es l'adequat. Si hubiera habido esa baliza que te hubiera estipulado una velocidad que hay allí marcada de 40 km a la hora, te hubiera frenado el tren y se hubiera evitado el accidente. Tots aquests aspectes de seguretat i manteniment dels ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han fet que siguin les línies amb més accidents de l'Estat. Entre els anys 2000 i 2002 es van registrar 85 sinistres i van morir 12 persones. En el mateix període va haver un accident a Catalunya i un altre a les Illes, que no van registrar cap mort. Allò que ha ocorregut ha sigut un accident de que no es deriva cap responsabilitat política. Allò que ha ocorregut ha sigut un accident de que no es deriva cap responsabilidad política. No se puede seguir afirmando seriamente en esta tribuna, en este pleno, como usted lo ha hecho, que el Consejo es el responsable de lo ocurrido y que el accidente era previsible y evitable. Per tant, este no es podia ni preveure ni evitar. El portaveu dels Populars ha assenyalat que els grups de l'oposició només volen traure rèdit electoral a la tragèdia, que la comissió d'investigació ha sigut modèlica, que de la mateixa no es deriven responsabilitats polítiques i que una de les prioritats del Consell l'ha constituït la inversió en seguretat en el transport. Todo es mentira en este mundo, todo